Bendito sea el nombre del Señor. Es bueno estar aquí una vez más en su presencia para compartir su palabra. Dios es maravilloso, Dios es real. Por eso no podemos dejar de meditar en las palabras de vida eterna que son las que nos muestran el camino. Les invito en esta hora a que abran sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles. Abran sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, verso 36. Hoy vamos a estar haciendo una reflexión sobre el bautismo. No quiero hacer ahora un estudio profundo sobre el bautismo. Sí quiero resaltar algo que me di cuenta en las Escrituras y que voy a defender hasta el último día de mi vida, porque creo que ha sido una revelación de Dios. Y quiero compartirlo con ustedes también. Vamos a leer las Escrituras. Si todos tienen ya sus Biblias abiertas, por favor lean conmigo el libro de Hechos capítulo 8 a partir del verso 36. Dice así las Escrituras: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Una vez más, vamos a leer. Dice, mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Vamos a estar hablando sobre eso. Incline sus cabezas y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Tú eres real, tú eres el único Dios verdadero. En ti esperamos, en ti confiamos. Solamente tú puedes darnos vida eterna. Te rogamos tu dirección bajo el Santo Espíritu. Rogamos perdón por nuestros pecados. Necesitamos ayuda porque no estamos exentos, Dios mío, de hacer todo de la forma correcta. Necesitamos Espíritu Santo, necesitamos dirección, porque por sí solo nada podemos hacer. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y en ti esperamos la revelación. Amén y amén. Bien, les dije que íbamos a estar resaltando algo que encontré aquí sobre el bautismo. Si algunos de ustedes ya, que espero que sí, haya leído este capítulo, conocen la historia de cómo había un eunuco que estaba leyendo una porción del libro de Isaías, pero no entendía. Y el evangelista Felipe fue guiado por el Santo Espíritu de Dios al desierto, donde se encontró con el eunuco. Se subió al carro por invitación de este dignatario de Etiopía. Se subió y Felipe les expuso las escrituras y le mostró que era de lo que hablaba Isaías, era del Mesías, Jesús, y que había muerto y resucitado, que todo había acontecido ya en Jerusalén. Pero que una vez que le explicó, que le expuso el camino, que le explicó esta porción escritural, hubo tanta fe en el eunuco que hallando agua, él dijo, vamos a leer más adelante, un poco más adelante aquí, antes de esa porción escritural, dice, y yendo por el camino llegaron a ciertas aguas, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. ¿Y sabes lo que me llama la atención? Que Felipe era un evangelista. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente la tradición por tantos años nos enseñó que quien daba el visto bueno para el bautismo era el sacerdote, era el pastor de la iglesia, era el obispo de la obra, y que nadie más podía hacer esa función de bautizar. Pero yo quiero comenzar esto. Yo quería leer esta porción, pero quiero comenzar leyendo en la Gran Comisión para que puedas entender que esto no depende de jerarquía, no depende de alguien que se adueñó de una obra, esto no depende del obispo de una obra, ni de un grupo de hombres que decide lo que se va a hacer o no se va a hacer. Mira, vamos a ir ahora al libro de Mateo, capítulo 28, verso 19. Vamos a leer la Gran Comisión. Mateo 28, verso 19. Vayan conmigo y vamos a leer juntos. Aquí hay perlas de gran precio.
Dijo Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. ¿Escuchaste? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de las cosas que se mandó desde el inicio, fue exponer el camino de la verdad, haciendo discípulos a todas las naciones. No dijo a una nación, a todas las naciones, bautizándolos. Y después que vienes enseñándoles que guarden todas las cosas. Martín Lutero decía: yo pensaba que el viejo hombre se había muerto en el bautismo, pero el maligno flota. El maligno no se muere en el agua. Ese viejo hombre maligno, hay que matarlo todos los días. Esas fueron palabras de Martín Lutero. Entonces nadie crea que porque fue bautizado ya hace 50 años atrás, ya tiene el cielo ganado. Que nadie piense que ya fue bautizado la semana pasada y ya con eso ya tiene la salvación comprada. No, eso es un acto que tú haces. Eso es un testimonio que tú decides seguir a Cristo, que tú quieres morir al mundo, porque eso es espiritualmente, el bautismo es mueres al viejo hombre y resucitas con Cristo. Pero te das cuenta que eso es simbólico, porque todos los días tienes que en oración ir matando a ese viejo hombre junto con sus malas acciones y con sus malas mañas, ir siendo más como Cristo cada día. Entonces quería decirte que se le encomendó a los discípulos hacer otros discípulos y predicar la palabra y hacer otros discípulos. Y le dio la orden de bautizar. ¿Por qué? Yo he hablado ya hace varios años atrás con personas, me dicen: eso no es así, eso es herejía, eso nunca se ha enseñado así. No se ha enseñado así porque hemos recibido tradiciones humanas, nos han pasado tradiciones, nunca hemos escudriñado las escrituras y hemos hecho ciegamente lo que nos han dicho otros hombres, en vez de obedecer la palabra del Señor. Pero aquí nos está dando la orden de bautizar. Personalmente, cuando tenga discípulos, yo los voy a bautizar, porque es la orden que nuestro Dios nos ha dado. Quiero que vayamos más a profundidad en esta cuestión de quién es el que bautiza. Y busquemos el libro de Lucas, capítulo 3, verso 3. Libro de Lucas, Evangelio de Lucas, médico amado, capítulo 3, verso 3. Vamos a comenzar con Juan el Bautista. Lucas capítulo 3, verso 3. Si ya lo encontraron en sus Biblias, leamos. Dice así, hablando de Juan el Bautista: y él fue para la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Este era la predicación de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? O Juan el Bautizador. Profeta. Ahora, entonces quiere decir que muchos de hoy enseñan que tiene que ser el obispo de la obra, que tiene que ser el pastor principal, el que bautiza al grupo de creyentes, y no puede ser un profeta, y no puede ser un evangelista, y no puede ser un diácono, y no puede ser un apóstol. Las escrituras me están demostrando que todo aquel que enseña genuinamente la palabra del Señor y todo aquel que anda llevando el evangelio no puede permitir que un alma se vaya sin ser bautizada. Tiene que bautizarla. Claro está, con todo lo que conlleva eso, con la responsabilidad de que tú sabes que esa sangre no puede caer sobre tu cabeza. Tú tienes que enseñar el camino de verdad, el camino justo, el camino íntegro, el camino de Cristo. Seguir el camino del deseado de todas las naciones. Tú tienes que enseñar ese camino, pero no puedes dejar que esas personas se vayan sin bautismo, porque alguien dijo que tiene que pasar 6 meses de discipulado. Muéstrame en la Biblia dónde están los 6 meses de discipulado.
Alguien me dijo en una ocasión, no, pero que es que las personas son muy malvadas, son inicuas y tienen que hacer cambio. Mira, hay personas que llevan muchos años en la iglesia y todavía siguen fumando en secreto. Hay personas que siguen murmurando, que siguen siendo malvadas, nunca han hecho cambio. Entonces, ¿me puedes decir que su bautismo fue genuino? No lo puedes asegurar. No puedes tú dar fe de ello. Porque tú no conoces el corazón, porque Dios es el que conoce el corazón. Ahora, si tú puedes hacer una cosa, obedecer, creer y hacer los discípulos y bautizarlos. ¿Entendiste? Eso es palabra del Señor. Volviendo a las escrituras, ahí estaba un profeta bautizando y enseñando, acercados a Dios, arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado. Un profeta bautizando. Ahora, volvamos al libro de Hechos, capítulo 16, verso 33. Libro de Hechos, capítulo 16, verso 33. Ahí podemos ver otra porción de las escrituras que nos demuestra quién podía bautizar. 16:33 dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Está hablando de quién? Del carcelero de Filipo. Estaban presos Pablo y Bernabé, cantando himnos. Ustedes saben la historia. Ocurrió el terremoto, se rompieron las cadenas, las cerraduras de las puertas. El hombre se iba a matar. Cuando Pablo le dijo, no te hagas daño, estamos todos aquí. Aprovecharon y les pusieron plenamente el camino de la salvación. Pero no solamente él, toda su casa aceptó a Cristo. Toda su casa obedeció. ¿Y qué aconteció? ¿Qué sucedió? Se bautizaron. Pablo y Bernabé lo bautizaron a él, a ese carcelero, a ese funcionario de la cárcel y todos los que estaban en su casa. Ahora no dice, ahí no podemos ahora dar fe de si bautizaron a un sobrino, si bautizaron a un niño, si bautizaron a un viejo, porque es que la escritura cae ahí. Pero todos los que estaban en su casa fueron bautizados. Y no, todavía no estaban en calidad de apóstoles, estaban ellos en calidad de enviados como discípulos. Entonces te das cuenta que no podemos esperar en estos tiempos a darle la responsabilidad a un obispo de la obra que tiene tanto trabajo para que bautice. Nosotros mismos, si hemos enseñado, si esas personas, como el eunuco, creyó de corazón, si esas personas a que tú le predicas creen de corazón y te piden ser bautizado, tú lo tienes que bautizar. Busca agua y bautízalo. Y acuérdate que el bautismo no es echándole agüita en la cabeza por aspersión. Tienes que sumergirlo. Ellos se sumergen y salen a nueva vida. Simbólico ese bautismo. Nos hace una buena conciencia para con Dios y para con la humanidad. Ese bautismo. Continuemos. Juan capítulo 4, verso 2. Estoy tratando de mostrarles versos bíblicos. Si yo menos de 2 versos bíblicos sería un pretexto, pero más de 3 cité para mostrarte que las escrituras sí hablan de que no es un obispo, puede ser cualquier ministro ordenado, enviado por Dios, que está haciendo su obra, que puede bautizar. Juan capítulo 4, verso 2. Juan capítulo 4, verso 2. Ahí dice, vamos a leer desde el capítulo 1, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste? Voy a leerlo nuevamente. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Mira, estaban los discípulos de Cristo, los 12, bautizando gente. Les ponían el camino, les enseñaban que el reino de los cielos se había acercado y lo estaba bautizando en el río. ¿Qué te impide a ti y a mí que bauticemos? Si dominamos las escrituras, si somos enviados por Dios, ¿qué te impide a ti y a mí que hagamos esa obra de enseñar, de predicar,
de bautizar y después ayudarles a que mantengan todas esas cosas que han aprendido de fe, de todo corazón. Nada lo impide, porque es mandamiento, que es palabra de Dios genuina para ti y para mí. No era Jesús el que estaba bautizando, era sus discípulos. Anótalo, subráyalo en tu Biblia. Eran los discípulos de Jesús que estaban bautizando. Sabemos que nuestro Señor nos dejó ejemplo. Él dicho, ejemplo os he dado. Mateo 3:13 dice Jesús fue bautizado también. Él fue bautizado. Y el discípulo no puede esperar a ser mayor que su Señor. Él va a ser semejante a Él. Él dijo, los discípulos serán semejantes a mí. Allá en la cultura de Israel, los discípulos quieren ser como su rabino. Quieren estar en todo tiempo viendo qué come el rabino, qué habla el rabino, qué libros estudia el rabino, cómo es que ora el rabino. Yo me estaba riendo porque es que había un hermano cubano que vive, que es el rabino, él es judío, que él vive en Miami, el hermano David Abraham. Contaba de cómo había un discípulo que quería saber, que se escondió debajo de la cama porque él quería saber hasta cómo su Señor, su maestro, hacía el amor con su esposa. Es risible, pero es cierto. El discípulo quiere ser como su Señor. Y esto es lo que Jesús nos mandó. Si Jesús fue bautizado, nosotros tenemos que ser bautizados. Pero si nos dio la orden, la gran encomienda de enseñar la palabra, hacer discípulos de todas las naciones, nosotros tenemos que bautizar también. Creo fervientemente en eso. No me importa el que dirán. Lo encontré, lo oí en la Biblia. Fue revelación de Dios. Y lo haré por convicción. Porque lo que no proviene de fe es pecado. Veamos cómo Pablo también fue bautizado. Pablo, hebreos de los hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y dijo él mismo, en cuanto a celoso, perseguidor de la iglesia, en la vida pasada, en la época pasada de su celo como fariseo. Romanos 6:4. Por favor, yo te ruego que tú abras tu Biblia. Romanos capítulo 6, verso 4. ¿Qué dice Pablo? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Palabra de Dios para hoy, para ti y para mí. Ya te lo había dicho, pero se vuelve a recalcar aquí. ¿Sabes que el mismo Pablo no bautizó a muchos? Lo puedes hallar en Primera de Corintios. Vamos a ver el libro de Corintios. Estamos utilizando la palabra del Señor. Estamos escudriñando las Escrituras para hallar perlas de gran precio. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 14. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 14. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. Entonces, Pablo fue bautizado y él también bautizó a otros. Y ya en calidad de apóstol. No he bautizado a muchos, pero bauticé a Crispo y a Gayo. Vamos a ver lo que dice. Vamos a continuar. Dice, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Ahora dice, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Ahora él aclara, pues no me envió a Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Él sentía que no era llamado a bautizar, sino a estar enseñando en todo tiempo las Escrituras. Pero tenemos la gran encomienda de bautizar y enseñar a las personas que guarden todas las cosas, estas perlas de gran precio. Primera de Corintios capítulo 3, verso 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es apóstol? Ahora te estoy hablando para que veas que no es que en la jerarquía el más grande es el que tiene que hacer la obra de bautizar. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos?
servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mira, ya seas apóstol, ya seas profeta, ya seas maestro, ya seas obispo, ya seas pastor, quien bautiza, eso no define si la persona se va a salvar o no. La salvación es individual. Es individual, mi hermano y mi hermana. Tú estás simplemente haciendo una obra comisionada por el Todopoderoso. Nosotros somos instrumentos en las manos de un Dios poderoso. Hagamos lo que Él nos encomendó. De lo demás, Él tiene cuidado. Tú no tienes que estar cuidando por algo que vaya a fallar, que se vaya a caer a última hora. No, Él tiene cuidado de todo. Lo que ha de ser, ha de ser. Quien va a perseverar en el camino del Señor va a perseverar, y el que se va a salir dentro de 1 año, 2 años, 3 años, o va a morir dentro de los caminos, Dios lo sabe. Él conoce los corazones, somos libros abiertos. Solo somos instrumentos. Por eso dice que es Pablo, que es Apolo, sino servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió al Señor. Y dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Según su beneplácito, según su voluntad. Mira, esto es poderoso. Puedes leerlo en tu Biblia. Vemos que no importa si eres diácono, si eres maestro, si tienes la gran comisión, si tienes el mandato de tu Dios de bautizar a un discípulo tuyo, que sabemos también que es por proceso, pero que no veo 6 meses de discipulado por ninguna parte de la Biblia. Bautízalo. ¿Por qué vas a dejar pasar ese gran momento? ¿Te imaginas tú que hubiera dicho Felipe al eunuco, no, yo no puedo bautizarte porque tiene que ser el obispo? Se hubiera ido sin bautismo a Etiopía. O que Juan el Bautista hubiera dicho, no, que va, yo no puedo bautizar aquí para arrepentimiento de pecado. Yo voy a esperar que venga Jesús, para que venga el Mesías, para que lo haga. O en estos tiempos, no es el pastor, es el apóstol. Hermano, esto es serio. Esto es serio. Hay vidas que necesitan ser salvadas. Hay personas que necesitan ser alcanzadas. Y te hablo a ti para que reflexiones sobre estas cosas, porque estos son verdad. Mira, si fueran invento mío, lo que te estoy diciendo, podías llamarme mentiroso, pero te he mostrado en las Escrituras dónde está escrito. Entonces vemos que hay profetas que bautizan en la Biblia, vemos discípulos que bautizan, vemos evangelistas que bautizan. Estamos viendo verdades que estaban a flor de tierra, estaban ahí, pero que nadie se atrevía a hablar de eso. ¿Por qué? Por siglos de enseñanzas denominacionales que nos escondieron esto. ¿Para qué? Para darle la primacía, la plenitud a hombres específicos que en vez de servir en la obra del Señor, se enseñorearon. Pastores que se enseñorearon de la obra del Señor. Siempre digo que no es mi objetivo juzgar a nadie, porque es que Dios conoce los corazones. Pero yo sí te tengo que enseñar lo que dice las Escrituras, porque es palabra de Dios. Mira, por último te quiero decir una cosa. Ananías, si no te estoy mintiendo, el nombre del discípulo que recibió la orden de ir a donde estaba Pablo, ciego, para que orara por él. Este hombre había dicho, no, pero si este es un perseguidor de la iglesia. No, este hombre ha hecho mucho mal a tu pueblo, yo no voy a hacer eso. Al inicio se resistió, pero ¿cuál fue la orden divina? La orden divina era
Ve, porque instrumento útil es este para mí, y él aprenderá a saber cómo es el sufrir, cuánto debe sufrir por amor a mi obra, por amor de mi nombre. Y él fue, oró por Pablo, que no era apóstol, oró por Pablo, ese era un discípulo, fue, oró por Pablo y lo bautizó. Eso está en las Escrituras. Lee tu Biblia, desempólvala, sácalo del estante, coge sin miedo un lapicero, un marcador, marca esos versos bíblicos que te di y verás que no te estoy diciendo mentira. Mi objetivo no es mentirte, porque yo no gano nada. Yo no gano nada con decirles mentira a ustedes. Pero es un gozo para mí poder mostrar que estas escrituras están más vivas que nunca. Esta Biblia que tengo en mis manos nos muestra el camino. Y te tiene que mostrar el camino a ti también. Mira, esto es un tema muy profundo. Muy profundo. Y hay muchas cosas que todavía tenemos que desenterrar. Verdades que tenemos que sacar a la luz. Pero quería decirte que quizás tú tienes un discípulo, 2 discípulos, quizás tengas en tu mano, cerca de ti, 7 discípulos, o estás ahí como maestro siendo discípulos en tu ciudad, en tu vecindad, y no te atreves a bautizarlo, ya que sabes que han alcanzado un nivel de madurez y de conocimiento, porque estás esperando que el obispo de la obra, porque estás esperando que el pastor que está aquí a miles de kilómetros saque un día y venga y te lo bautice. Si tienes voluntad de escudriñar estas escrituras y hallar las verdades que en ellas están, y si sientes que Dios te está mandando hace mucho tiempo a que los bautice, mira, no pierdas más del tiempo, bautízalo. Hombre, mujer, todos aquellos que han tenido buena disposición, todos que quieren hacer un acto de fe y valor, quieren mostrarle al mundo que ya el mundo no gobierna su vida, sino que Cristo mora en ellos. Y quieren decirle a todo mundo, aún sin palabra, sino haciendo demostración de fe en el bautismo, de que son nueva criatura. Y Jesús se lo dijo a aquel maestro de la ley de noche en Juan 3:16, tú necesitas ser nacido de nuevo, porque de lo contrario no puedes ver el reino de Dios. Y le dijo, si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Porque él ya estaba elucubrando en su cabeza de que tenía que volver a ser joven, bien pequeño, y volver al vientre de su madre. No, no era eso lo que quería decir. Tenía que nacer del agua y del Espíritu. Del agua, del bautismo. Y del Espíritu, como un hombre renovado. Y era un maestro de la ley. ¿Sabía estas cosas? Sí lo sabía. Pero él necesitaba indagar más de Jesús. Y muchas veces le dijeron, maestro bueno, sabemos que tú has venido de Dios. Jesús le dijo, si tú sabes, ¿por qué me dices bueno? Si bueno es Dios. Entonces también le decía, si saben que he venido de Dios, Jesús le decía, si he venido de Dios, entonces ¿por qué no hacen lo que yo digo? El hombre siempre resistiéndose a la palabra del Salvador. El hombre siempre haciendo fuerza y buscándole las 4 patas al gato. Resistiéndose al llamado divino. Escucha a Dios. No me escucha a mí, yo soy un hombre mortal, con muchos defectos. Pero escucha a Dios, abre tu Biblia. Él está hablando todos los días a nuestros corazones. Inclinemos nuestra cabeza. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Sabemos que nada somos. El hombre ni siquiera puede guiar sus caminos, porque al hombre le parece que hay caminos que son perfectos, pero son fin de muerte. Por eso rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender esta gran verdad para hacer con eficacia y con verdad la obra del ministerio. Enseñar a las personas que guarden todas las cosas, pero bautizarlas también donde haya agua. Ya sea en una piscina, en un río, que podamos bautizarlas.
que podamos ayudar a otros a caminar en este camino que es estrecho, por demás es estrecho y angosto. No es fácil, pero es el camino que nos lleva a la salvación. Por favor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a cada uno de nosotros, a hombres y mujeres, a entender estas verdades. Y que no sea un agravio para ninguno, sino una bendición para todos. En el nombre de Jesús, en ti esperamos. Amén y amén. Bendiciones para ustedes, mis hermanos.